Londres, 2017. Para todos los movimientos clandestinos, este es el momento de salir a la luz y confrontar al gobierno. Por mucho tiempo, millones de mujeres han luchado para obtener finalmente el derecho al voto. Nacido en el siglo XIX, el movimiento por el derecho de las mujeres a votar fue resistido de inmediato. La represión fue brutal. Con su espalda contra la pared, confrontado por la obstinación del gobierno, el movimiento se radicalizó gradualmente, llegando a la violencia y luego al terrorismo. Hoy, la situación es un punto muerto total. Cada lado está atrincherado en su posición. El país está al borde de la guerra civil. Pero nada de esto sucedió. A principios del siglo XX se levantarían voces para luchar contra la injusticia y obtener el derecho al voto para las mujeres. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente, desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global, desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras, desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Las sufragistas. La batalla por las urnas. 1897, Londres. Millicent Garrett Fawcett funda la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino. 18 de noviembre de 1910, una manifestación por el derecho al voto de las mujeres es reprimida violentamente por la policía. Febrero de 1918, el Parlamento aprueba la Ley de Representación del Pueblo. Más de 8 millones de mujeres británicas obtuvieron el derecho al voto. Estos eventos relacionados son los momentos cruciales en la lucha por el derecho de las mujeres británicas a votar y hacen parte de la historia de la emancipación de las mujeres. París. Es un caluroso día de verano y el gobernador de la prisión real no tiene idea de qué hacer. Desde la mañana, un creciente número de manifestantes asedia su fortaleza. Es el 14 de julio de 1789 y la Revolución Francesa está en marcha. La Bastilla está a punto de caer. La ola de la revolución lleva a todos a su paso. Antes de culminar el verano, los principios más importantes de la libertad se establecieron en una carta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Con esta oración, los revolucionarios barrieron el antiguo régimen y establecieron un nuevo orden social. Aquí la palabra hombres significa humanidad, hombres y mujeres, ricos y pobres, grandes y pequeños. Todos tienen los mismos derechos. Sin embargo, rápidamente las mujeres, a pesar de haber pagado con sangre durante la revolución, son en gran parte excluidas de este nuevo mundo de igualdad. Esta segregación de las mujeres está lejos de ser un caso aislado en la larga historia de la humanidad. Cuando estudiamos civilizaciones antiguas, una característica permanente se destaca claramente. Las mujeres parecen haber sido muy a menudo consideradas como inferiores en sus derechos ante los hombres. En Esparta, se les brindaba una buena educación deportiva para que pudieran tener hijos fuertes. En la temprana Roma, el padre de familia tenía el derecho a la vida o la muerte sobre su familia. En casi todos los casos, las esposas dependían legalmente de sus esposos, las hijas de sus padres. De vez en cuando tenían el derecho de tener sus propiedades y de participar en la vida pública. A menudo, una serie de leyes las protegía del abuso, pero reducía sus movimientos y sus libertades. Sistemáticamente, se les consideraba inseparables del hogar, la familia y los niños. Durante miles de años, media humanidad gobernó sobre la otra media. Con la llegada de la Revolución Francesa soplaron nuevos aires en toda la nación. Pero rápidamente despojadas de sus derechos políticos, algunas mujeres subieron al escenario. Olympia de Gus, una mujer de letras, publica una declaración de los derechos de la mujer y del ciudadano femenino.
y hace un llamamiento a favor de la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza o ingresos. Sin embargo, estas ideas desaparecerán con ella, en el torbellino de la revolución. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos de nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. En la era paleolítica, la mujer está asociada con la tierra, nutritiva y fértil. Hoy podemos encontrar numerosas estatuas de ese periodo que representan a una diosa madre. Sin embargo, parecería que con el desarrollo de la agricultura, la relación del hombre con la naturaleza cambió. En adelante, la naturaleza fue explotada, controlada, dominada. Para la mujer, el símbolo de la naturaleza, esto quizás constituye un momento clave. Pierde su aura en favor de un papel más controlado de obediencia al hombre. Lentamente, aparecen otras divinidades más masculinas. Siglo tras siglo, en sociedades que son en su gran mayoría patriarcales, el hombre se ha adjudicado la arena pública, liderando el clan, la casa, la guerra. La mujer ha heredado el espacio privado. El hogar se ha convertido tanto en su reino como en su prisión. «1837, Londres, corazón y alma del Imperio Británico. La reina Victoria acaba de acceder al trono. La Armada Real domina las olas. La industria británica está en plena revolución. Esta es la era victoriana. Pero no todo es perfecto. Los que detentan el poder tienen la plena intención de permanecer allí. Para lograr esto, limitan el poder de las clases más bajas, restringiendo su acceso a las elecciones. En realidad, el Reino Británico es una monarquía constitucional, lo que significa que aunque el rey o la reina es realmente el jefe de Estado, el poder real recae en las manos de un gobierno y un parlamento. Por lo tanto, en principio, todos los ciudadanos tienen derecho a votar para elegir a sus representantes. Pero este derecho de voto o sufragio está sujeto a condiciones, en particular las de ser dueño de una propiedad, ser súbdito británico y pagar más de 10 libras en impuestos por año. De hecho, esto excluye a las clases bajas. Pero eso no es todo. Para votar, también debe ser un hombre. Las mujeres no se consideran aptas para votar. Entonces, la Inglaterra victoriana es barrida por vientos de protesta social. Movimientos que congregan a millones de personas tratan de imponer el sufragio universal. Poco a poco, el gobierno cede terreno. Cada vez más hombres obtienen el derecho al voto. Las mujeres aún no están incluidas. En 1860, las mujeres no tienen más derechos que un criminal, un niño o un enfermo mental. Es durante este periodo que aparecen las primeras organizaciones sufragistas haciendo campaña por el derecho de las mujeres a votar. En 1869, las mujeres que pagan impuestos obtienen el derecho de participar en las elecciones municipales. En 1894, este derecho se extiende a todas las mujeres casadas. 1897 es un importante punto de inflexión. Las diversas asociaciones, hasta entonces aisladas, se unen para formar la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, o NUWSS. Su presidenta, Millicent Garrett Fawcett. Su objetivo: obtener, a través de la lucha constitucional, los mismos derechos cívicos que los hombres. La gran batalla comienza. Sufragio universal. En el siglo XIX,
Gran Bretaña solo otorga el derecho al voto a una pequeña porción de la población, a los hombres adinerados. La democracia ateniense aplicó las mismas restricciones y solo una pequeña minoría de habitantes vio que sus opiniones eran tomadas en cuenta. En Francia, la Revolución Francesa abogó por la igualdad para todos. Sin embargo, desde 1791, las mujeres fueron excluidas de las elecciones hasta 1944. La primera república que estableció claramente el derecho al voto de las mujeres fue la República Corsa de Pascal Paoli de 1755. Basado en el sufragio universal, a menudo se considera que es la primera constitución democrática en la historia moderna. Pero solo durará unos 15 años. Estos avances desaparecerán al mismo tiempo que la independencia de la isla cuando fue anexada por el Reino de Francia. Retomemos. ...5 de junio de 1900, Sudáfrica. Las fuerzas coloniales británicas marchan hacia Pretoria, capital del Transvaal. El origen de este conflicto en los límites del imperio. La negativa del gobierno del Transvaal a otorgar el derecho de voto a los muchos inmigrantes británicos que inundan su territorio. A miles de kilómetros de su capital, el ejército británico burló los derechos soberanos de un estado para imponer el derecho al voto de sus propios ciudadanos. Para las mujeres británicas, esta es una revelación deslumbrante. Bastante visible, una ley que se considera injusta puede combatirse, incluso por la fuerza. Hay un largo camino por delante. Los antisufragistas plantean el argumento de que la mayoría de las mujeres no quieren el derecho al voto. La propia reina Victoria es una feroz oponente. Consideran a las mujeres demasiado inestables en sus opiniones políticas, influidas por sus emociones y no por su razón. La lucha se estanca. Los sufragistas de la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, a pesar de algunas victorias menores, no pueden modificar la situación. En 1903, varios de sus miembros abandonaron la organización con desilusión y fundaron la Unión Social y Política de las Mujeres, WSPU. El cerebro de la organización, Emmeline Pankhurst. Su grito de guerra: hechos, no palabras. Su táctica: acción directa. Rápidamente se encuentra un nombre para distinguirlos de los sufragistas: las suffragettes. Dos organizaciones, dos estrategias, un objetivo común: el derecho de las mujeres a votar. Las cosas pronto mejoran. En 1905, dos miembros del movimiento WSPU gritan consignas sufragistas. La policía llega. Las suffragettes resisten. Se niegan a retirarse y terminan peleando con las fuerzas de la ley y el orden. Las dos activistas son enviadas a la cárcel. El mensaje es enviado. Las mujeres ya no son débiles y sumisas. Animada por este éxito publicitario, la WSPU intensifica sus acciones. Reuniones perturbadoras, protestas, ministros de persecución que ya no se atreven a abandonar sus hogares. En 1907, 3.000 mujeres marchan bajo la lluvia de Londres. Es el Mud March. Si las mujeres no se consideran ciudadanas, algunos deciden que no pagarán sus impuestos. Emmeline Pankhurst declara: estamos aquí, no porque seamos infractoras de la ley. Estamos aquí por nuestro esfuerzo para convertirnos en legisladoras. El movimiento se endurece. Sigue una avalancha de detenciones. En 1909, las detenidas comienzan huelgas de hambre. La respuesta del gobierno es rápida. Las suffragettes son alimentadas a la fuerza a través de un largo tubo que les baja por la garganta. El 18 de noviembre de 1910, 300 miembros de la WSPU toman las calles para protestar. La policía reacciona con mano dura.
119 personas son arrestadas. Los manifestantes son golpeados. La policía quiere ignorar la violencia infligida contra las mujeres. Una muy golpeada muere de sus heridas. Viernes Negro. Luego, los grupos de suffragettes comienzan a destrozar los escaparates con martillos. Queman casas, iglesias. Poco a poco, la WSPU pierde apoyo público. La palabra terrorismo comienza a aplicarse. Al año siguiente, la policía se hace cargo de la sede de las suffragettes. Sus líderes están en la cárcel o en el exilio. El movimiento se torna cada vez más clandestino. La situación es un punto muerto total. ¿Cómo podría el Parlamento ceder frente a los actos de violencia? ¿Cómo podrían retirarse las suffragettes? La violencia alcanza su clímax en 1913 durante la carrera de caballos de Epsom Derby. La activista Emily Wilding Davison trata de llamar la atención. En medio de la carrera, cuando las cámaras giran, cruza la barrera y se para enfrente al caballo del rey. Galopando a toda velocidad, el jinete no puede evitarla. La sufragista no sobreviviría. Desobediencia civil. Un término creado en 1849. El concepto se remonta, sin embargo, al ius resistendi de la ley romana, el derecho de resistencia. Mientras la rebelión se opone a la violencia con violencia, la desobediencia civil es más sutil. En realidad, el poder de un Estado depende enteramente de la cooperación de su población. Si la gente se niega a obedecer, el Estado ya no tiene poder. Para que funcione, se requiere una porción suficientemente grande de la población para sostener el movimiento. Una condición indispensable. Los líderes deben estar preparados para correr el riesgo de dar ejemplo y atraer a la multitud. Tal fue el caso de Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. Su acción fue más efectiva que la de cualquier grupo terrorista. La violencia engendra violencia. –1914, Primera Guerra Mundial. Ante la amenaza alemana, la nación cierra filas. Las suffragettes detenidas son perdonadas. Por un tiempo, las organizaciones sufragistas olvidan sus demandas. En las fábricas, las mujeres reemplazan en masa a los 2 millones de hombres que se han ido al frente. Las suffragettes se convierten en munitionettes. El trabajo, hasta ahora dominio de los hombres, ahora se le ofrece a las mujeres. Es claro que hacen el trabajo igualmente bien, por salarios que son siempre sustancialmente menores. Luego los primeros combatientes regresan a casa. Vivieron el horror, la carnicería total de la guerra de trincheras. Ahora ninguno de ellos satisface las condiciones esenciales para el derecho al voto: haber residido en suelo británico durante los 12 meses previos a una elección. Imposible para el gobierno prohibirles votar. Si un hombre está obligado a dar la vida por su país, lo menos que el país puede hacer es permitirle expresar su opinión. El sistema debe ser revisado. Para los sufragistas, es una oportunidad de ahora o nunca. Si eso significa cambiar las leyes, también se puede plantear la cuestión más amplia de la reforma electoral para incluir a las mujeres. Pero a pesar de la guerra, los oponentes arrastran las cosas, impidiendo que las mujeres participen en los debates. La llegada de Lloyd George, que está a favor del voto de las mujeres al frente del gobierno, inclina la balanza. El 10 de enero de 1918, de mala gana, la propuesta para el derecho al voto de las mujeres se agrega al proyecto de ley.
El 6 de febrero de 1918 se aprueba la Ley de Representación del Pueblo. Millones de nuevos votantes se inscribieron en las listas electorales, incluidas más de 8 millones de mujeres. Esta ley, imperfecta porque excluye a las mujeres que no poseen propiedades o tienen menos de 30 años, es sin embargo muy concreta. 10 años después, la ley se extenderá a todas las demás mujeres. Las mujeres británicas por fin se convierten en ciudadanas. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. En muchos episodios de nuestra historia es muy fácil identificarlos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Julio César nunca hubiera nacido? Pero a veces son imposibles de determinar. Ningún evento parece haber sido la piedra angular en la lucha por el derecho a las mujeres al voto. Ninguna persona parece haber balanceado el equilibrio en un sentido o en otro. Y la razón es simple. El movimiento subyacente no fue llevado por una, sino por un gran número de mujeres en todos los continentes y durante siglos. Desde Olimpia de Gus hasta la desconocida trabajadora textil de Inglaterra que se convierte en sufragette, todas contribuyeron de cerca o de lejos a la larga batalla por su emancipación. Por lo tanto, no hay un punto de inflexión, sino una multitud. El Reino Unido fue el octavo país del mundo que otorgó a las mujeres el derecho al voto. El primero fue Nueva Zelanda en 1893. En Francia, la tierra de los derechos del hombre, no obtuvieron ese derecho hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1944. En Arabia Saudita, tuvieron que esperar hasta 2015. El derecho al voto es un primer paso fundamental, pero no significa que la igualdad legal sea total. Aún tienen que buscar el derecho de presentarse a una elección, el derecho de disponer de sus propiedades como lo consideren apropiado, casarse y divorciarse libremente, trabajar, disponer de sus propios cuerpos y mucho más. El movimiento sufragista fue solo la primera ola en un pozo que resurgirá en los años 60 y 70, en particular con la revolución sexual. Entonces, las mujeres hacen campaña por sus derechos privados más que por los públicos. Eligen su sexualidad, eligen casarse o no. Solo tienen hijos si así lo desean. Es la época de la libertad y de la píldora anticonceptiva. Desde los años 80, el debate se convierte en uno de feminismo en la era de la Internet y la globalización. Luego de años de lucha, el feminismo en ocasiones es considerado como una acción de retaguardia. Ya no es útil. Y sin embargo, incluso en las democracias más abiertas y tolerantes, en nuestros días, el estatus de las mujeres es generalmente inferior al de los hombres. Un día, tal vez, podamos decir que esta injusticia es historia antigua. Pero esa es otra historia. Todos somos diferentes. Darles exactamente lo mismo a todos sin tener en cuenta sus diferencias sería, paradójicamente, la desigualdad. La igualdad solo puede ser un objetivo, un ideal. Lo que se debe buscar es, ante todo, equidad. La equidad tiene en cuenta las necesidades respectivas de cada uno, independiente del sexo, el color de la piel o la riqueza. El objetivo es otorgar a todos un trato equivalente en términos de derechos, ventajas, obligaciones o posibilidades. Dar más a quienes menos tienen. La equidad entre hombres y mujeres todavía está lejos de ser perfecta. En muchos países, las mujeres aún no tienen derecho al divorcio o al aborto.
En la mayoría de los países siguen ganando menos que los hombres por un trabajo igual. Hay un largo camino por delante. La batalla está lejos de terminar. Pero afortunadamente, en todo el mundo, muchas personas, hombres y mujeres, han tomado la antorcha de los sufragistas para garantizar que, en un día, todos tengamos las mismas oportunidades.